Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí. La importancia de estos derechos humanos radica a partir de su cumplimiento. Con ellos podemos acercarnos a mejores formas de vida sanas, respetuosas, con mayor tolerancia y armonía entre las naciones. Por ello, y para que el sistema tenga sentido y forma, debemos salvaguardar estos derechos para velar por una sociedad mejor. Costa Rica, siendo parte de un país democrático, uno de nuestros derechos más importantes es el derecho al sufragio. Este ha sido un sistema implementado en el país desde sus inicios democráticos, pero no siempre fue de esta forma, ya que en sus inicios este era exclusivo para los hombres, por lo que este llamado voto universal no era para nada inclusivo con la población femenina de la época. Esta exclusividad de voto no fue justa para miles de mujeres costarricenses, por lo que poco a poco fue creciendo en ellas el espíritu de inconformidad. Todo esto inició una revolución con el fin de luchar por sus derechos. Más adelante se desencadenó un 12 de octubre de 1923 en una sesión en el Colegio Superior de Señoritas la creación de la Liga Feminista. Sus participantes eran todas mujeres, convencidas de que la actividad política era una forma de la actividad humana y de acción colectiva. Todo esto con el fin de luchar por el mejoramiento de la condición de la mujer. La Liga Feminista fue la primera organización nacional en proclamarse feminista abiertamente y fue la que asumió e impulsó la lucha por la emanación en favor de las mujeres y el mejoramiento de la condición de vida de ellas. Constituida por una junta directiva conformada por grandes mujeres de la época como Ángela Acuña Braún, quien era su presidenta, Esther de Meserville en el cargo de vicepresidenta y Ana Rosa Chacón como secretaria, quienes fueron pilares del feminismo costarricense de la época. La reacción del gobierno a las protestas para la legalización del voto femenino fue inicialmente negativa y resistente. A principios del siglo XX, cuando las mujeres comenzaron a organizarse y a demandar por su derecho al voto, los políticos y líderes tradicionales se opusieron ferozmente a esta idea. Existían varias razones por las cuales los políticos no aceptaban darle ese derecho a las mujeres en Costa Rica. En primer lugar, existía una mentalidad conservadora arraigada a la sociedad, donde se consideraba que las mujeres debían limitarse a los roles tradicionales de esposas y madres de casa, y que la participación política era una tarea exclusiva de los hombres. Además, nuestros políticos argumentaban que la mujer no tenía la educación ni el conocimiento suficiente para participar en asuntos políticos. Esta visión paternalista subestimaba la capacidad de las mujeres para entender y contribuir a asuntos políticos, limitando su papel a lo doméstico. Asimismo, los partidos políticos temían que la inclusión de las mujeres en el electorado pudiera alterar el equilibrio existente y afectar los intereses políticos. Muchos políticos veían a las mujeres como un grupo potencialmente volátil e impredecible que podría votar en contra de sus intereses o influenciarse por causas que no consideraban importantes. La lucha por el voto femenino en Costa Rica fue un proceso gradual y largo que se desarrolló a lo largo del tiempo. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron los primeros movimientos feministas en Costa Rica por la igualdad de derechos de las mujeres. Estos movimientos se sentaron las bases para la lucha por el sufragio femenino. En 1923 se fundó la Asociación Nacional de Mujeres Costarricenses, liderada por la activista social y feminista Ángela Acuña Braún. Esta se conoce como las primeras organizaciones. Para el año siguiente, en 1924, la diputada socialista Matilde Pacheco presentó un proyecto de la ley para otorgar el derecho al voto a las mujeres. Eso se le conoce como proyecto de ley. La participación política también tiene mucho que ver, ya que a pesar de la falta de derechos políticos, las mujeres costarricenses comenzaron a involucrarse activamente en la política y a presionar por sus derechos. Para la primera elección municipal en 1948 se llevó a cabo una reforma electoral en Costa Rica, permitiéndole a las mujeres votar y postularse para cargos municipales. En las elecciones municipales de ese año, las mujeres ejercieron su derecho al voto por primera vez. En 1949, el sufragio universal se promulgó una nueva constitución en Costa Rica que estableció el sufragio universal para todos los ciudadanos sin distinción de género. Eso significó que las mujeres obtuvieron plenamente el derecho al voto en el país. A partir de entonces, las mujeres costarricenses han aumentado su participación política,
Han ocupado cargos en el poder legislativo, ejecutivo y judicial y han jugado un papel importante en la toma de decisiones en el país. Pero también es muy importante destacar que el proceso de la lucha por el voto femenino en Costa Rica fue influenciado también por movimientos feministas internacionales y por el contexto social y político de la época. La perseverancia y la determinación de las mujeres costarricenses fueron fundamentales para lograr ese desarrollo fundamental. El 30 de julio de 1950, un año después de recibir el reconocimiento de sufragio femenino gracias a la nueva constitución política, las mujeres lograron ejercer ese derecho constitucional en un proceso local que se dio en La Tigra y en La Fortuna. En estos poblados se debía decidir a qué cantón pertenecer, si continuaban perteneciendo a San Ramón o si se cambiaban a San Carlos, por lo que decidieron hacer un plebiscito. En este plebiscito estaban inscritas 349 mujeres y 426 hombres. En La Tigra estuvieron de acuerdo con la anexión a San Carlos 244 personas y en contra 41 personas, mientras que en La Fortuna estuvieron de acuerdo 153 personas y en desacuerdo un 6,7%. Según Ángela Acuña, la más anciana de las votantes fue Ramona Cruz, de 82 años, y una de las fundadoras de La Tigra. Bernarda Vázquez Méndez es la primera mujer en emitir el voto en Costa Rica. Era vecina de La Tigra de San Carlos. Participó del plebiscito para determinar si La Tigra y La Fortuna seguían formando parte del cantón de San Carlos o se unían a San Ramón, pasando a la historia como la primera mujer costarricense en emitir el voto. Fue cuando tenía 27 años que se acercó a las urnas para abrirle la puerta a miles de mujeres costarricenses para que votaran, levantándose a las 3 de la mañana para asegurarse de ser la primera mujer electora. Desde este primer voto, se convirtió en una fiel activista en el ejercicio del voto, invitando a las y los costarricenses constantemente para que participaran de cada justa electoral, declarando en una ocasión para el periódico La Nación: "Lo peor que puede hacer un costarricense es dejar de votar, porque gracias a nuestro sistema político siempre hemos tenido paz y tranquilidad". El derecho al voto femenino en Costa Rica fue una victoria significativa para las mujeres del país. El logro se produjo después de décadas de lucha y resistencia por parte de las mujeres, quienes se movilizaron y presionaron para obtener la igualdad de derechos políticos. La aprobación del sufragio femenino en Costa Rica en 1949 fue un paso importante en la historia del país, ya que demostró un compromiso con la igualdad de género y construyó todas estas bases para la participación política plena y efectiva de las mujeres. Desde entonces, las mujeres han desempeñado un papel cada vez más importante en la política costarricense, ocupando cargos importantes en el gobierno y en el parlamento. Sin embargo, aún hay desafíos en cuanto a la representación igualitaria en el género de la política. En última instancia, el sufragio femenino en Costa Rica fue un paso crucial para la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. Aunque aún queda trabajo por hacer para alcanzar la verdadera igualdad de género, el logro del derecho al voto femenino sigue siendo un paso súper importante en la lucha por los derechos de las mujeres en Costa Rica y en todo el mundo.